Me he encontrado por esta imagen en Twitter muy interesante sobre cómo verían los anti-Xavi al Barça y cómo en realidad es. Esta imagen tiene un pequeño error que es cuando llega a la porta porque como Koeman permanece, claro, ahí podemos decir que hay una línea descendente un poquito más hasta que ahora sí llega Xavi y hay una subida con ciertos altibajos, por supuesto siempre los hay, pero la línea en general es ascendente, salvo ese pequeño error de mantener a Koeman, pues el resto aparentemente todo va en línea ascendente. Y claro, esto me puso a pensar, ¿no? También el otro día me vi el The Wild Project en el podcast de Jordi Wild, la entrevista a la charla con Juan Carlos Unzué. Y hay una cosa muy interesante que comenta Juan Carlos Unzué, que dice que él le dice a la gente que tiren de hemeroteca, que miran al pasado. Dice que costó el inicio con Frank Rijkaard, que costó el inicio con Pep, que costó el inicio con Luis Enrique, que obviamente costaría el inicio con Xavi. Pero bueno, he tirado un poquito de meroteca y la verdad es que me he encontrado con unas coincidencias muy interesantes porque pensando especialmente en que la situación en la que cogió Luis Enrique al equipo era con una herencia bastante buena, que realmente ocupaba el mensaje dicho de una manera diferente y quizá un poco de manera más dura, pues técnicamente cogió algo bueno. El Barça todavía no estaba en la ruina deportiva ni económica. El Barça que coge realmente y sin quitarle ningún mérito a Guardiola, porque el trabajo de Guardiola fue absolutamente espectacular. Realmente tenía una buena base de fondo. Realmente había cogido un equipo que ya tenía un par de jugadores que ya habían ganado cosas y que realmente pues el trabajo sucio, por decirlo así, se lo tuvo que comer Frank Rijkaard. Yo debo decir que mi primer partido del Barça que vi, tampoco soy tan mayor, mi primer partido del Barça que vi fue en la Champions de Rijkaard, en la Champions que ganó Rijkaard en la temporada 5-6, que es la tercera temporada de Rijkaard, ¿no? No recuerdo exactamente qué partido fue, pero me acuerdo que me vi la final contra el Arsenal. Bueno, en fin, que divago. Y realmente tengo que decir, o nos mal acostumbramos, como dijo Jordi Alba alguna vez, al tema de ganar. Y claro, yo incluso tengo que decir que igual me mal acostumbré, ¿no? Porque finalmente cuando llega Guardiola, los cambios de entrenador que yo viví fueron de Rijkaard a Guardiola y que entra Guardiola y ya ganando triplete. Luego Tito Vilanova, que bueno, mantuvo un poco el trabajo. Martino, que pues lo hizo relativamente mal. Pero el segundo cambio importante que viví fue el de Luis Enrique. Ya es en esa etapa donde yo consigo ver con regularidad al Barça, porque acá pues es complicado conseguir los partidos. Y el otro cambio que viví fue el de Valverde, que por poco se gana el triplete, ¿no? Al final se va Frank y entra Guardiola, triplete. Frank y entra Guardiola, triplete. Se va Martino, entra Luis Enrique, triplete. Y se va Luis Enrique, entra Valverde y casi triplete, ¿no? La verdad es que esa temporada con sus cosillas, pues fue una buena temporada. Valverde al menos consiguió un Barça compacto en esa primera temporada. Ya se olían cosas, se fue, no por nada se fue Iniesta y Mascherano sobre todo. Pero bueno, eh, esa costumbre, ¿no? Y claro, uno podría pensar, no, es que va a llegar Xavi, la ilusión, el cambio, volvemos a nuestro estilo, el tiki-taka, los jugones, y vamos a ganar todo, pues que no ha sido así, porque al final este es un proceso muchísimo más parecido al que coge Frank Rijkaard que al que coge un Guardiola, Luis Enrique Valverde, ¿no? O el propio Tata Martino o Tito Vilanova, ¿sí?
porque realmente a Guardiola le entregaron bases bien hechas, a Luis Enrique le entregaron casi una casa de lujo, a Valverde le entregaron una casa de lujo que le habían quitado parte del techo, pero le habían entregado algo espectacular. Sin embargo, tanto a Rijkaard como a Xavi les entregaron prácticamente un solar, prácticamente sin piso, ¿no? Puesto. Entonces, el proceso de Rijkaard y el de Xavi me parecen mucho más similares. Y si hablamos de que la primera temporada de Xavi vendría a ser la temporada, esta es la 23-24, sería la 22. Si hablamos de que la primera temporada de Xavi fuera la 21-22, aunque no la haya empezado, y la de Rijkaard es la temporada 3-4, pues podemos ver similitudes, la verdad, podemos ver ciertas similitudes que son importantes. Por ejemplo, el fichaje de Ronaldinho lo podríamos comparar con el de Lewandowski, porque es un fichaje de mucha ilusión. Y claro, el fichaje de Lewandowski es en la segunda temporada, por decirlo así, de Xavi, mientras que la de Ronaldinho es la primera. Pero hay un matiz muy importante, que es que Ronaldinho no empieza a funcionar hasta el mercado de invierno, cuando mientras todo el mundo pedía un delantero, se fichó cedido a Edgar Davids. A Edgar Davids que vino a solidificar el centro del campo, ¿no? También se hicieron fichajes a bajo coste, como el de Quaresma, como el de Rafa Márquez. Jugadores cedidos, jugadores que llegaron cedidos, salidas que se produjeron, cosas interesantes, ¿no? Entonces, bueno, salidas importantes se produjeron en esa etapa de jugadores que ya cumplían un ciclo, como Overmars, como el propio Luis Enrique, como Kluivert, ¿no? Que tuvieron que salir. Entonces, bueno, que ya eran jugadores con un bagaje que al final terminaron saliendo, ¿no? Para dar paso a jugadores jóvenes. Y hay una serie de coincidencias muy interesantes, la verdad. Si hablamos concretamente, y esto va a parecer uno de esos, ya aviso que esto va a parecer uno de esos videos típicos de TikTok que parecen como tal, porque la primera temporada de Rijkaard lo que se consigue es solidificar el equipo, crear un bloque como el de Xavi, y al final no se gana ningún título, pero se consigue quedar segundo en liga. Mismo trabajo que hizo Xavi, que recordemos que la Supercopa de España que se gana ante el Real Madrid es porque Xavi consiguió cerrar segundo la liga. Muy, muy importante. Luego, la segunda temporada de Rijkaard, que es la 2004-2005, hay fichajes interesantes, llega un 9, llega un centrocampista, ¿no? Que me estoy refiriendo a Samuel Eto'o y a Deco, que podríamos comparar con que llega Lewandowski y llega Gundogan, ¿no? Podríamos compararlo, ¿no? Ludovic Joly por Rafinha, podríamos comparar, ¿no? Bueno, a ver que Gundogan llegó esta temporada, entonces a Deco podríamos pensar, no sé, en algún otro futbolista, ¿no? No sé, Gavi del filial, no sé, pero hay cosas similares, ¿no? Y bueno, en la segunda temporada de Rijkaard, que es la temporada 4-5, ¿qué se consigue? Bueno, se consigue hacer un papel más digno en Europa, que también lo hace Xavi. Rijkaard llegó a octavos, Xavi desafortunadamente tuvo este tema de la fase de grupos, pero se compitió muchísimo mejor, y el partido contra el Manchester United pudo haber caído para cualquiera, la verdad. Y en liga, pues se ganó la liga en ambas ocasiones se ganó la liga.
En aquel momento se ganó tras 38 jornadas al Real Madrid, una liga más competida, todo se ha dicho. Después de 38 jornadas, el Barça con 84 puntos, el Real Madrid con 80. La segunda temporada de Xavi, la 22-23, acaba con el Barça ganando la liga, haciendo 88 puntos, ¿no? 4 puntos más que aquel Barça de Rijkaard, pero ya se van consiguiendo cosas importantes, cosas interesantes. Ya el bloque se va consolidando y es la tercera temporada y aquí es donde me pongo en modo conspiranoia, en modo video profético, no sé. Eh, Porque en la tercera temporada pasan dos cosas importantes. Pasan cosas que, bueno, uno se pone a pensar, ¿no? Que es que eh, sube un canterano esa temporada, un extremo por la banda diestra, zurdo, jovencito, un tal Leo Messi, algunos lo conoceréis, a lo mejor no, no lo sé. ¿Y qué pasa esa temporada? Bueno, que el Barça hace una inversión pequeña, ya realmente con lo hecho en los mercados anteriores no tiene que gastar mucho. El Barça esta temporada ha gastado 3,4 millones de euros. La verdad es que la política de fichajes es similar a lo que a lo que fue en esa época, ¿no? Fichar jugadores contrastados, sacando créditos, en este caso, en aquel caso fueron créditos, en este caso fueron palancas, eh, y trayendo jugadores cedidos, ¿no? Trayendo jugadores importantes cedidos. Y bueno, como digo, en aquella temporada subió Messi por la derecha, ¿no? Que estaba por ahí Ludovic Joly, que había llegado una temporada antes, y si estoy en lo correcto, como Rafinha, ¿no? Como Rafinha que llegó una temporada antes de, estoy hablando por supuesto de Lamine Yamal. ¿Y esa temporada qué se ganó? Bueno, esa temporada se ganó la Supercopa de España, se ganó la Liga y se ganó la Champions. Yo no quiero ilusionar a nadie, pero sí quiero mencionar que en 2003 Laporta recogió un Barça bastante arruinado. Recordemos, celebrando entrar en Europa League con aquel gol de Rivaldo después de una pésima gestión por parte del presidente Gaspar, como pésima la gestión del presidente Bartomeu, que dejó que en aquel caso dejó que un jugador se endiosara demasiado en este caso. No fue ningún jugador en particular que se endiosara tanto, pero sí que hubo por ahí un par de jugadores que se salieron de madre, la verdad, las cosas como son. Estoy hablando del club de amigos, Messi, Jordi Alba, Luis Suárez, Rakitic, Piqué, Busquets, en mayor medida cada uno de ellos. Pero bueno, fue lo que pasó antes, primero con Rivaldo, que fue mucho, que arruinó a un entrenador como Van Gaal. Acá podríamos hablar de que se arruinó hace tiempo por aquello de que los jugadores escépticos con el método Setien a las 2 semanas de haber llegado Setien, ¿no? Que llegó poniendo doble sesión y las tuvo que quitar porque los jugadores no estaban a gusto y mandando paseo a Sarabia en pleno partido frente a todas las cámaras. Bueno, pues es lo que hay, ¿no? Bueno, pues es lo que hay, ¿no? Económicamente, Laporta recogió un Barça muy lastimado. De hecho, insisto, se tuvieron que pedir créditos, se tuvo que prescindir de figuras de otras secciones que no estaban tan mal en ese momento. En este caso en particular, a las otras secciones, pues realmente estaban la mayoría bien. Sobre todo el fútbol femenil está en su apogeo y sigue y sigue y sigue. Y no creo que pare a menos de que el tacón a menos de que el tacón haga sus cosas raras, que ya ha empezado a hacer algunas de ellas. De hecho, hubiéramos ganado dos tripletes si no fuera por aquel error de alineación y divide en un partido de Copa que se ganó 8-2, creo, una cosa así. Y al final el Barça queda, ¿no?, por un error en la alineación. Pero bueno, como decía, Laporta cogió una situación deportiva mala, un Barça sin ilusión y tiene que hacer esta política de un fichaje importante,
tiene que hacerlo, un fichaje importante. Y de ahí en más, jugadores cedidos. Y de ahí en más, el entrenador, confiando en el entrenador, confiando en el entrenador, en aquel caso Frank Rijkaard, confiando en él y desescuchando las malas voces de Sandro Rosell y José María Bartomeu, que terminan saliendo rápido de su junta directiva, pues eh, apuesta por Rijkaard. Rijkaard crea un bloque sólido en la primera temporada donde no consigue ganar títulos. Lo mismo que Xavi en su primera temporada, que técnicamente no debería contarla como la primera temporada, ya que no empezó, la voy a contar. Eh, la segunda temporada ya con un bloque más sólido, con nuevos jugadores que se incorporan para terminar de cerrar un bloque importante, un bloque sólido, que empieza a jugar bien, pero que lo más importante incluso era mantener el bloque atrás, ¿no? Sólido, fuerte atrás, con Márquez y Puyol en aquel momento, ¿no? Y luego en la tercera temporada ya el grupo se conoce más, hay pocas incorporaciones, hay salidas, ya el bloque ya es una familia y al final es quizá la mejor temporada de Rijkaard, ¿no? Su tercera temporada es hasta la tercera temporada de Frank Rijkaard, donde se consigue la mejor temporada, el mejor rendimiento, consigue la mejor temporada, el mejor rendimiento del bloque que se construyó desde 2003 hasta 2006. Y esto lo quiero destacar, 3 años tardó Rijkaard en levantar, Rijkaard y Laporta de Chiqui Begiristain. Tardaron 3 años en construir aquel Barça ganador de la Champions contra el Arsenal, ¿no? Aquel Barça que ya era dominador, que ya era un fútbol muy bonito de ver. Rijkaard, la idea que tenía Rijkaard era, pues al final la nuestra, con matices, por supuesto. Luego llega Guardiola a revolucionar el estilo todavía más, pero Rijkaard ya hizo cosas. Rijkaard ya hizo cosas y lo cierto es que esta faceta de Xavi estos primeros años le está tocando hacer ese trabajo sucio con el Barça, le está tocando y le está tocando feo. Le ha tocado palos por todos lados. eh, ya vemos, ¿no? Que se inventan cualquier cosa para ir a por el entrenador. A mí me da la impresión un poco de que en su momento en su momento se quiso sacar al presidente Núñez y para sacar a Núñez tuvieron que ir a por Bangal. A mí me da la impresión un poco de que hay cierta gente que no quiere a Laporta como presidente del Barça y para sacar a Laporta tienen que sacar a Xavi primero. Entonces a mí me da la impresión de que va a ser eso. De que es un poco eso lo que hay que sacar a Laporta porque y para sacar a Laporta hay que sacar a Xavi, ¿no? Es la impresión que a mí me da. Entonces, bueno, esperemos que no sea así, esperemos que Laporta confíe en Xavi, en el proyecto Xavi, que ya con el tema de la renovación parece que así será. Y bueno, habrá que tener paciencia. Que a Guardiola cuántos años le costó competir en el Europa en el Manchester City. 4 años me parece en avanzar bien de ronda. Porque contra el Mónaco, contra el Tottenham y tal, después antes no recuerdo contra quién cayó. A Guardiola le costó, a Klopp le ha costado, a Tuchel, el inicio de Tuchel en el Bayern, por favor, si eso hace Xavi en el Barça, no me quiero imaginar, ¿no? Eh, lo del Chelsea, que es una vergüenza absoluta. Arteta en el Arsenal, ¿cuántos años le costó y cuántos millones le ha costado, ¿no? Ahorita Xavi con el Barça está teniendo muchas limitaciones, ¿no? Como Rijkaard las tuvo en su momento. Quiero insistir, estas temporadas de Xavi son más como la 2003-2000. Xavi está teniendo que hacer el trabajo sucio que en su momento hizo Rijkaard. Insisto, no le quiero quitar ningún mérito al mejor entrenador de la historia de este deporte, a Guardiola, porque lo que hizo fue absolutamente revolucionario y sigue innovando el tipo este, ¿no? Sigue inventándose cosas.
Es verdaderamente el mejor entrenador de la historia de este deporte. Y no le quiero quitar ningún mérito, pero con el Barça, el trabajo sucio se lo tuvo que comer Frank Rijkaard. Y ahorita mismo Xavi se está teniendo que comer ese trabajo sucio que en su momento hizo Rijkaard. Entonces, yo creo que como barcelonistas hay que ser conscientes de eso y esperar lo mejor. Con aquello de que la tercera temporada Rijkaard ganó la Champions, bueno, oye, ¿por qué no ilusionarnos, no? Por fin nos toca un sorteo normal en Champions. A octavos debemos llegar. Y bueno, esperemos que las lesiones respeten y a ver hasta dónde llegamos. Y ojalá el culé sepa tener paciencia, sepa aprender de los errores. Ya cometimos un error muy grave al dejar ir a Luis Enrique. No dejemos ir a Xavi en esta ocasión. Nada más, hasta aquí la reflexión que quería compartir. Muchas gracias.